Estamos presentando la base de datos para el proyecto de estación climatológica. Estamos con José Leal, con Mauricio Llanos y con Cristian Castillo. Bueno, lo primero que vamos a hacer en SQL es llamar a la base de datos con UseGo. Después vamos a ir a usuario y vamos a identificar línea por línea que estamos realizando. Lo primero que vemos es el ID de usuario, que es identificar únicamente al usuario. El init es el número entero que estamos identificando, o sea, básicamente el programa va a identificar un número entero. El identi uno por uno, básicamente va a incrementar empezando de uno y sumando de uno en uno. Y la llave primaria lo convertirá para que no se repita y no pueda ser nulo. Lo siguiente que vamos a utilizar es el nombre. Inverchar, básicamente, Inverchar va a decir que máximo vamos a poder anotar en el lugar un texto máximo de 50 caracteres y el not null básicamente significa que es obligatorio rellenar esa sección del código para poder seguir avanzando en el código. L- la siguiente parte es rellenar el dato del correo para hacer el registro, básicamente más de lo mismo, el dondul para decir que no, que es obligatorio y el invarchar es básicamente 100 caracteres máximo. La contraseña más de lo mismo. Invarchar básicamente está delimitando los 100 caracteres y es obligatorio rellenar este espacio. La siguiente parte es un poco diferente gracias a que el rol lo podemos delimitar solo con 20 caracteres, con la excepción de que si el caso de que la persona decida no rellenar esta sección, va a ser rellenada automáticamente como un cliente. El fecha y registro, the time, default get that, guardará la fecha y la hora del usuario que fue creado de manera automática, básicamente gracias al default get that. Y así terminará el bloque de creación, aparte de registro de Bueno, usuario. buenas noches. Para la siguiente parte tenemos lo que es la parte de la tabla de sensores y lo mismo utilizamos el ID del sensor. Le decimos que esto va a ir de uno y va a ir aumentando de uno en uno. Y también al inicio tenemos lo que es una llave primaria. Luego tenemos lo que es el tipo, el modelo, la unidad. Y estas tienen la condicional de que pues vamos a poderle meter de 50 a 20 y pues 20 caracteres máximo para que nos pueda detectar. Y luego tenemos lo que es el valor actual del 6,2. Esto hace referencia a un tipo de ID que se hace del registro pues en la tabla, ya que pues tiene que cumplir con la condición de que el ID tiene que tener pues máximo 6 caracteres o mínimo 6 caracteres para que lo pueda detectar. Utilizamos también lo que es la fecha de lectura y nos va a guardar también con getDat y el ID del usuario. Y pues por último tenemos lo que es la llave foránea y es como tal como terminaría lo que es la tabla de los sensores. Buenas noches. Bueno, en el tema de los actuadores manejamos como tal la tabla solamente lo que nos correspondía. Independientemente al tema de los sensores, también se maneja su propia llave primaria. Esto es una identidad entera. También manejamos el tema de las variables que sean prácticamente que tomen los valores que se le quieran asignar.
El modelo y el estado siguen siendo variables de tipo char, a longitud máxima de 50 o 20. También seguimos manejando el tema del tiempo de la fecha. En este caso se va a asignar cada vez que se genere algún tipo de dato, se va a almacenar. Continuamos con el ID, igualmente como se trabajó con los sensores, igual va a manejar una variable entera, no va a variar en nada más. Y por último, una llave de ID de usuario con referencias a que va a ser como la variable hija o de subclase. Bueno, pues buenas noches. Ya por último, pues tenemos por así decirlo, el esquema que nos arroja el SQL Server, que pues relaciona las tablas. Como podemos ver, tenemos la tabla de usuarios, actuadores y sensores. Cada uno pues, con sus distintas variables como ID de usuario, nombre, correo, contraseña, rol y fecha de registro. Lo mismo para actuadores y para sensores. Podemos ver acá que identifica su llave primaria, ID de usuario, en caso de actuadores, ID de actuador, y en caso de sensores, ID de sensor. También podemos ver que pues entre las tres tablas se relacionan, o mejor dicho, la tabla de usuarios se relaciona con la de actuadores y con la de sensores. Podemos ver, si nos ponemos encima, que la relación ocurre entre ID de usuario, que sería la llave primaria. Eso quiere decir que teniendo en cuenta la llave primaria del ID del usuario, se creará un registro pues, en los sensores y en los actuadores. Entonces, ahí vemos. Sensores ID de usuario, crea la relación entre usuario y sensores, y ID de usuario, crea una relación entre usuarios y actuadores. Ya aquí podemos ver, pues, con unos datos que tomamos, cómo se vería ya la base de datos pues, ya con algunos datos tomados. Podemos ver acá, pues, en los nombres, los correos de los estos, las contraseñas, el rol, como dijimos, que si se pone, pues, toma ese rol, si no, automáticamente, por default, lo pone como cliente. Tenemos las fechas de lectura de los sensores y de los actuadores. Y como vemos acá está la llave foránea relacionándolo. Tenemos que ID usuario 1, Cristian Castillo, utilizó el DTH22 y obtuvo este valor. Y aquí tenemos que, dependiendo de ese valor, de usuario 1, Cristian Castillo, se activó la LCD. Y así, pues con el resto, podemos ver que usuarios utilizó también el DTH22 y por aquí activó un buzzer. Y pues todo eso con su fecha de registro. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias.